Buenos días entonces a todos. Tenemos hoy una práctica de laboratorio de historia, por así decirlo, una de nuestras clases fuera del aula, y vamos a ver junto con Ismael Arnaiz un paseo pues, por la ría y a la par de ver lo que es la ría y la evolución de la ría, lo que ha sido el pasado industrial, del que hemos estado hablando en las últimas clases. Esta es la clase que culmina nuestra exposición teórica. Ismael Arnaiz, ingeniero, antiguo trabajador de Altos Hornos, con una gran experiencia, amante también de la historia, antiguo alumno salesiano, viene en nombre también de una asociación de personas pues ya, que dedican su tiempo, personas jubiladas, personas de cierta edad, que dedican su tiempo a dar charlas sobre temas que conocen, charlas a vosotros, a gente de vuestra edad. Ya es el cuarto año que le tenemos con nosotros y siempre es una gozada y una maravilla escuchar otra voz, y además la voz de un experto que sabe todo y más sobre el pasado industrial de nuestra zona. Entonces, Ismael. La ría es la ría del Nervión, es el río Nervión, que nace en Orduña, en tierras castellanas, se precipita en una cascada de 290 metros de altura de desnivel sobre el valle de Vica y avanza atravesando Orduña, luego por tierras alavesas hasta entrar de nuevo en tierras vizcaínas. Entonces vemos cómo sale el río de la zona de Orduña, llega a las proximidades y por otra parte, lo que he dicho, que viene el río Ibaizábal, que se va a juntar poco antes de Bilbao. Y a partir de aquí, en la presa de Bolueta, va a iniciarse el recorrido ya de la ría del Nervión. Esa presa de Bolueta está en Bolueta, 2 kilómetros antes de Bilbao, y tiene la aplicación que es normal en todos los ríos, porque el río se convierte en ría donde llega el agua salada, y en ese punto se construye una presa con el fin de separar de forma inequívoca el agua dulce que baja por el río con el agua salada que entra del mar, con el fin de que aguas arriba de la presa tiene una aplicación el agua pues para la población, que es el caso nuestro, y aguas abajo, que es agua salada, tendrá otra aplicación industrial, pero desde luego no para uso doméstico. Poco a poco a las orillas de la ría, como pasa históricamente en todos los ríos, va transformándose de un escenario puramente natural a zonas urbanas que posteriormente darán lugar, como en nuestro caso, a la industrialización. Vemos la Villa de Bilbao cómo va creciendo. Vemos como a esa ría, a su paso ya por Deusto, se hizo una operación de cirugía antiestética, construyendo un canal para habilitarlo como puerto franco, como muelles. Finalmente vemos que la ría llega a Portugalete, Santurce, ya termina su recorrido. Y fijaros en esas dos imágenes, porque de una a otra hay 130 años de diferencia. Si os fijáis en esta de arriba, el Monte Serantes, y aquí el Monte Serantes, la iglesia de Portugalete y la iglesia de Portugalete. Aquí veis el puente colgante y aquí no lo veis. Aquí veis todo agua y aquí veis toda arena. ¿Qué ocurre en ese tiempo? Que se hace una actuación técnica sobre la ría, se encauza la ría, se pone unos muelles de abrigo para evitar la entrada de las arenas, se drena la ría y de esta situación, que es de finales del siglo XIX, pasamos a esta otra donde hemos convertido la ría en una ría navegable y aprovechable para lo que queramos. El artífice de toda esta canalización y todos estos proyectos que transforman la ría es el Aníbal Churruca, que entre las cosas que hace, era ingeniero de puertos canales, fue director de la Junta de Obras del Puerto, hace el espigón del muelle de hierro de Portugalete, el espigón de Arriluce y el contramuelle de Santurce, con lo cual cierran la entrada del mar a la ría, evitan la bravura del mar, el empuje hacia la ría, salva la peligrosidad de la barra, evita que entren las arenas y la ría se convierte en algo totalmente aprovechable. Todas las mercancías, todo el tráfico comercial de Castilla con el exterior y del exterior, Flandes, Francia, etcétera, con Castilla, discurre siguiendo la ruta del Nervión. Y lo que ocurría entonces, estamos hablando del siglo XII y XIII, esas mercancías, al llegar aquí a Echevarri, se trasladaban a Bermeo, porque Bermeo era la capital de Vizcaya. Lo que ocurre es que en 1300 se funda la villa de Bilbao y los bilbaínos, que sabéis que se apoderan de todo, dicen, este negocio tiene que ser mío. Y la señora de Vizcaya decreta entonces
que las mercancías que iban a Bermeo no fueran a Bermeo. Con lo cual, esta ruta desde Echevarri hasta Bermeo se corta y lo que se hace es que salga por la ría. La segunda condición, hemos dicho que hay dos condiciones. Primera, ruta de salida de Castilla al mar. Segunda, que la ría y las minas tienen una vida paralela, una ruta paralela. Si tenemos aquí que esta es la dirección de la ría, nos encontramos con que las minas están siguiendo una alineación desde Somorrostro hasta Basauri, más o menos paralela a la ría y a no más de 4 o 5 kilómetros de distancia. Esa riqueza, el mineral de hierro, que lo ha aportado la naturaleza y que se encuentre a 4 o 5 kilómetros de una ría, eje potente de comunicación, permite que con poco gasto se pueda vender, se pueda transportar, se pueda exportar, en este caso, esa riqueza que la naturaleza nos ha dado. El Teatro Arriaga, el Arenal de Bilbao, con lo cual veis cómo están las gabarras aquí y las grúas en el muelle cargando y descargando mercancías. Esto es la Sendeja, perdón, sí, esto es la Sendeja y esto es Uribitarte. La Sendeja aquí a la izquierda, a la derecha todo el muelle Uribitarte, que era el jardín. Vosotros tenéis la imagen del Guggenheim y de Ibando Ibarra y de Euskalduna, pues hasta los años 80 del siglo pasado, no hace tanto, 30 años, 20 y tantos años, esta era la imagen de la zona, lo que se llama los muelles o la campa de los ingleses, justo enfrente de la Universidad de Deusto. La industria de construcción naval va aumentando, va desarrollándose y tenemos ya los llamados diques secos de Olabeaga, 1868 estamos, donde vemos ya que ya hay unas instalaciones de diques secos, de gradas, donde se van construyendo barcos de más capacidad. Dando un salto en el tiempo y en el espacio, vamos a Sestao y tenemos Astilleros del Nervión 1890, que ya empieza a ser industria de construcción naval, digamos, importante. Estos astilleros, que parten de esos primeros astilleros de diques secos, van aumentando también su capacidad y su tecnología hasta construir este tipo de buques. Es como se desarrolla una gran actividad. Vamos aguas abajo a la zona de Sestao, donde ya estaban los astilleros del Nervión, y ahí se funda la Sociedad Española de Construcción Naval, la Naval, que es la que hoy en día queda. Por resumir, en 14 kilómetros de ría veis la cantidad de astilleros que hubo, la gran actividad de construcción naval que se dio en nuestra vida. Primeramente, para poder llevar el mineral hasta los muelles de la ría, es necesario construir cables aéreos, ferrocarriles, que vayan llevando el mineral hasta la ría. Tenemos que primero está el ferrocarril de la Luchana a Mini, que yendo del Regato llega hasta Luchana, después viene de la Arconera, que también llega a Luchana. El tercer ferrocarril que atraviesa Baracaldo es el Franco-Belga, lo que ahora es el camino de Dolores y Barruri, el Yegorri. Luego hay otros que construyen también unos cables aéreos, como hemos dicho, para poder llegar a los ferrocarriles, que había grandes desniveles que el ferrocarril no podía acceder. Y finalmente hay otros dos ferrocarriles, que es el de Galdames, que desde Somorrostro va a llegar a la dársena de Galdames en Portugalete, entre Sestao y Portugalete. Y el último será el de Triano, que fue construido no por una empresa minera, sino por la Diputación, y que viniendo desde Gallarta va a llegar justo hasta donde ahora está aquí el pabellón del Caico. Ahí moría ese ferrocarril. Miribilla era esto, era Miribilla. Y el mineral se bajaba por cables aéreos hasta la zona de Achur, donde está la estación del ferrocarril de Achur y de San Sebastián. El siguiente punto es en Olabeaga. San Mamés está aquí arriba. Aquí ya vemos que hay dos cargaderos. Estos recibían de la zona de Cobetas, recibían el mineral de la mina La Primitiva y por cables aéreos llegaba hasta aquí y aquí se embarcaba. El siguiente punto, ya el más importante, es el que tenemos aquí abajo, toda la zona de Luchana. Ahí estaban los tres ferrocarriles que hemos visto, con mayor capacidad de transporte. Aguas abajo, el siguiente punto es el del ferrocarril que venía de Galdames, que os he dicho, y que iba a la dársena de Galdames, en la zona entre Portugalete y Sestao. Los empresarios de aquí que han ganado dinero con el transporte de mercancías, con la construcción naval y con la venta de mineral, reinvierten parte de ese beneficio en la siderúrgica y se empiezan a aparecer en la ría también plantas siderúrgicas. La primera de ellas es
la fábrica Nuestra Señora de Boleta, justo en la presa, donde empieza precisamente la ría, ya hay la primera planta siderúrgica. Bien, esto es lo que se llama la zona de la Punta. Era una finca de la familia Orbegozo y en sus jardines construye la primera planta siderúrgica integral de España. La referencia a la ría hacia Portugalete, la desembocadura, el puente, la primera hemos dicho aquí, 1854. Después aparecerá San Francisco la Mudela en esta parte de aquí. Es una península, un terreno que se gana a la ría al hacerle el encauzamiento. Después ya vendrá en 1882 la Vizcaya en el extremo, digamos, oeste de la península y finalmente la Iberia en 1890 en la zona intermedia. Fijaros en qué poco espacio hay 4 plantas siderúrgicas. Si tenemos además en cuenta que en este espacio intermedio es donde está Astilleros del Nervión y la Naval, fijaros qué capacidad de saturación industrial tiene toda esta zona. Comienzos justos del siglo XX se crea Altos Hornos de Vizcaya, fusión de todas las demás. Y es hegemónica hasta finales del siglo XX porque se cierra en el 98. O sea, prácticamente menos 4 años, todo el siglo XX es así. Bueno, estas son distintas imágenes de lo que era la ría. 1856 el Banco de Bilbao. 2 años antes, Nuestra Señora del Carmen, la primera planta. 1902 Banco de Vizcaya, el mismo año que Altos Hornos de Vizcaya. Además de estas grandes empresas, surgen otras, al rebufo, al apoyo, al amparo, para servir a las grandes empresas. Y por citar algunas, pues está la vidriera en Amiaco, la franco-española de cables y alambres aquí en Erandio, la Horrera, fundición y mecanizado, bienes de equipo bajo Wilco, químicas la Unquinesa. Bien, y ya como por poner la guinda al pastel, los jesuitas que quieren hacer una gran universidad, ¿dónde la hacen? A orillas de la ría, en Deusto. He puesto los más representativos, pero había alguno más, pero ya digo que pocos. Los Ibarra. Estos ya tenían negocios de comercio, negocio marítimo, se hacen los propietarios de una gran parte de las minas, construyen Altos Hornos de Vizcaya, fundan la Naval. Después los he puesto a los Chávarri, Víctor Chávarri y Salazar, que eran Víctor y Benigno, 2 hermanos, que estos son los que crearon la Vizcaya en Sestao. Los he puesto a Echevarría Rotaeche, que es el que hizo la Iberia, y los he puesto aquí abajo a Martínez Rivas, que es el de San Francisco la Mudela. Las 4 que luego fusionadas crean Altos Hornos de Vizcaya. Os he puesto también a Ramón de la Sota y a Burto, que es el que fundó Astilleros de Euskalduna. Y luego os he puesto a Cosme y Horacio Echevarrieta, que estos no tuvieron empresas de este tipo aquí, pero fue la mayor fortuna de España. Entonces ya veis, como eran pocos, se casaban entre ellos, con lo cual mantienen la piña, y estos no se conformaban con el poder que daba el dinero, sino también querían poder político. Y por el sistema de elecciones de la época, estos tenían que ser, eran los que podían presentarse para diputados o alcaldes. Y eran diputados generales, eran alcaldes de los principales municipios, con lo cual controlaban también el poder político. Y además ocupaban cargos de empresas públicas, como era el caso de la Junta de Obras del Puerto, que de la Sota, teniendo la principal naviera, Sota y Aznar, teniendo unos astilleros, es presidente de la Junta de Obras del Puerto, que es el que administra la ría. Fijaros el poder que tenía. Tampoco se conforman con eso. Y quieren también formar parte de la monarquía. Y mediante prebendas a los reyes consiguen títulos nobiliarios. Y es el conde de Cadagua, el marqués de Urquijo, el marqués de la Mudela, la pequeña monarquía vasca que se llamaba. ¿Dónde vivía esta gente? Chabolas de este pelo. No eran de VPO. Este que era el de Gandarias, este se tiró, este es el mareómetro que mide las mareas, que está justo donde arranca en Portugalete el Buey de Hierro. Bien. Prueba de que estaban metidos en todos los sitios, en todos los negocios. De hecho, esta tabla que no es exhaustiva ni mucho menos. Pero si nosotros tenemos aquí las principales familias, Ibarra, Rivas, Sota, Chávarri, Echevarrieta, y aquí los negocios, vemos que están metidos en todos. Entre estos grandes empresarios y los trabajadores, por citar rápidamente, están los pequeños industriales. Característica, eran pequeños y muchos, pero generaban muchos puestos de trabajo. Es lo que hoy podríamos llamar los autónomos, por decirlo de alguna manera, con un lenguaje actual.
Estos generalmente tenían una característica, eran buenos profesionales, sabían del negocio de lo que trabajaban, torneros, mecánicos, ajustadores, funcionistas, etc. Instalaban su taller y delante del taller construían un edificio realmente de 2 plantas para oficinas y viviendas. Vivían sobre el mismo, en su misma empresa, en el mismo taller. Desde casa entraban directamente al taller. Eran muy familiares, muy próximos a los trabajadores. Creó un tejido industrial económico muy importante, pero muchos de ellos sucumbieron por la ley de las 3 generaciones. El abuelo crea el negocio, el hijo lo amplía y el nieto se lo come. Bien, vemos aquí un poco el símbolo de la transformación, de estar con los bueyes en el baserri a emplearse en las minas para la construcción de los cables aéreos, los planos inclinados, el transporte del mineral. Fue un poco puente entre la vida agrícola agraria del baserri con las minas, pero luego ya trabajaron pues, en las minas como picadores, en las siderurgias, en los hornos, en las acerías, etc. Y también las mujeres trabajaron en esos negocios, en esas empresas, en esas actividades. En las minas trabajaron en los lavaderos de mineral, en la siderurgia, en los lavados, en la limpieza de las chapas para la estampación, para hacer los botes, para hacer los baldes. En los muelles trabajaron de silgueras. Y a diferencia de donde vivían los empresarios, aquí tenemos unas fotos de donde vivían los trabajadores. En el caso de Baracaldo tenemos la calle Arana, estas casas existen todavía, el Bidegorri, y esta es la escalera que salva el desnivel del Bidegorri. En las minas vivían este tipo de pabellones. En Baracaldo había 5 o 6 casas de corredores donde vivían los obreros. ¿Dónde se construyen las fábricas? ¿Dónde llegan las personas que buscan trabajo de otras regiones de España y los de aquí? A la margen izquierda. Margen izquierda, por lo tanto, obrera y trabajadora. Margen derecha se desarrolla como residencia de los grandes empresarios. Inicialmente fue Portugalete, luego pasaron a la zona de Negul. Entonces es un recurso interesante. Hay una ría, 14 kilómetros de ría, que bajo el pretexto de que no se pueden construir puentes para permitir la navegación hasta Bilbao, porque Bilbao no soltaba su privilegio de ser puerto, fueron 14 kilómetros de frontera natural. No había relación, comunicación fácil entre ambas bandas. Yo lo he conocido en mis épocas de más niñez, cómo los pesqueros entraban a la ría y en las escalinatas de la ría vendían el pescado. Incluso se lavaba la ropa. Yo esto no lo he conocido, doy fe de que no lo he conocido, pero hasta se la podía lavar la ropa, esto está en la zona de Santana de Bolete. Los aguaduchos eran beneficiosos, porque limpiaban las laderas de los montes, los barrían, son cuencas cerradas, de mucha pendiente, el agua coge mucha velocidad, arrastraba toda la hojarasca, toda la madera suelta que había, y eso iba por la ría, y era beneficioso porque la gente de Baracaldo y de Sestao, de Deusto, salían con sus botecitos a la ría cuando estaba bajando a coger madera, porque con eso tenían arreglado el fuego para todo el año. Desde el Teatro Arriaga de Bilbao, en el 83, la última gran inundación. Aquí ya aparecen las aguas bastante bajas, pero las aguas estuvieron hasta el primer piso del Teatro Arriaga. Imaginaros todas las 7 calles con agua hasta el primer piso de las casas. Y nosotros estábamos viendo cómo llegaban esos barcos. Pero no era una curiosidad simplemente artística o estética, era una necesidad, porque en aquella época, hasta el año 53, después de la guerra, aquí se funcionaba con una cartilla de racionamiento, y los alimentos estaban racionados, y había unos cuponcitos con los cuales tenías que ir cada 15 días a la tienda a por los 200 gramos de alubias o de patatas o de aceite. Y en cambio esos barcos venían de países más adelantados, en mejor situación que nosotros, y traían comida. Y vamos a que nos tirasen comida. Nos tiraban pan, nos tiraban fruta. Las tropas de Franco llegan por la margen derecha. La industria está en la margen izquierda. Franco se quiere apoderar de la industria. La República dice, vamos a poner dificultades. Dinamitemos todos los puentes que hay en la ría, todos los de Bilbao, y destruyen todos los puentes, para que no pueda pasar Franco con sus tropas. Bueno, Franco no iba a pasar, los generales. Y entonces, el puente de la calle Navarra, esto es la Bilbaína, aquí donde está el edificio del metro, al Arenal, destruido, el de Ortiz de Zárate, el del ayuntamiento, quieren hacer una frontera con la ría. También dan orden de que se incendiase el casco viejo, y lo fueron a incendiar
pero se dieron cuenta que había gente dentro y no lo hicieron. Pero también había orden de demoler todas las instalaciones de Altos Hornos, para que Franco no pudiera utilizarlas para su real. Fijaros si era importante la industria en aquella época de guerra. Este es un decreto del gobierno vasco, del Ejército del Norte, en la que dice que si algún trabajador de Altos Hornos, ante alarma y peligro evidente de bombardeo, abandona el puesto de trabajo en los hornos altos o en las baterías, será juzgado por el sistema militar como si hubiera abandonado el puesto en el frente de guerra. Fijaros si era importante, ¿eh? Y fijaros si luego si fue importante para la campaña del régimen, que a todas las empresas de nuestra zona les obligaron a poner la bandera española. Es una serie de impresos o documentos de empresas en la que todos tenían que poner la bandera española y con una letra que decía "Viva Franco, arriba España", etc. Bien, finalmente, por ideas políticas, económicas, europeas, de que se produce mucho más de lo que se consume, que es necesario meter mucho dinero en la industria siderúrgica para mantenerla, deciden que Altos Hornos de Vizcaya tiene que cerrar. Y finalmente, pues esa imagen que teníamos de Altos Hornos, pues ese gran coloso, pues va cayendo simbólicamente y esto queda pues, como un solado. ¿Qué viene detrás? Vuestra ría. Esta ha sido la mía, y la de mi padre y la de mi abuelo. Ahora viene la vuestra. Esos reflejos del Bessemer por la noche los han convertido en reflejos de lámparas de neón. Es otra cosa distinta. Ese puente que nos ha servido de referencia entre Baracaldo y Sestao, la desembocadura del río Galindo, tiene esta imagen, ya no tiene la otra. Aquí hay una frase de Unamuno, que es un canto a la ría, a los ríos, dice: ¿qué puede competir con el arroyuelo de nuestra aldea natal, con aquel que bajaba cantando junto a nuestra cuna y acompañó nuestros sueños de infancia? Eso que ha sido para los que aquí hemos vivido en contacto con la ría, no nos tiene que extrañar que una persona como yo, con 73 años, os hable con esta emoción de la ría. ¿Ha servido la charla para que tengáis una idea mejor, más positiva de la ría? Pues yo con eso me quedo satisfecho. Óscar, no sé si se queda satisfecho. Y siempre disfrutando de todo lo que aportas, que es un continuo torrente de datos y de informaciones. Bueno, andamos un poquito escasos de tiempo, pero el gran aplauso que le vamos a brindar aquí a Ismael. Ya sabéis que esto entonces es materia con la que culminamos ya la exposición del tema industrialización en el País Vasco. Entra en examen, me digo para el examen parcial.